El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes un nuevo cierre en la frontera con Colombia, esta vez en el paso de Paraguachón, entre el estado de Zulia y el departamento de La Guajira. Además, decretó el estado de excepción en 3 municipios. Y precisamente para abordar un poco más esta situación, nos acompaña en este momento vía telefónica desde Venezuela el concejal de Maracaibo del estado Zulia, el señor Carlos Faría. Señor Faría, bienvenido a CB24 Noticias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes desde aquí, desde Venezuela. Un grato y felicitar una de las ventanas de la información veraz que tanto hace falta en nuestro país. C24 se ha convertido en una de las ventanas que nosotros tenemos para abordar los temas que aquí sencillamente no nos dejan establecer y informar a las comunidades. El día de ayer, el presidente Maduro decretó un cierre de la frontera en los municipios, estado de excepción en los municipios La Guajira, Mara y Almirante Padilla. Venezuela, claramente identificado, tiene 2.219 kilómetros de frontera que colidan con Colombia. En ese caso, fíjense, más de 400 familias se ven afectadas en el tema de ese cierre económico, en la parte no solo en los comercios, sino también en los derechos humanos que arropan a estas comunidades que están viviendo en este sitio fronterizo o los municipios fronterizos. Ese tema, señor Faría, de hecho es muy importante el que usted te toca justamente abordando los derechos humanos de las personas. Recordemos que durante esta crisis migratoria que han denominado crisis humanitaria, de hecho también la han llamado los expertos y otros organismos internacionales, pues gran cantidad, centenares de colombianos aseguraron que sus derechos humanos estaban violentando con las acciones o las medidas que estaban tomando las autoridades de seguridad del país. En este caso, ¿cómo evitar justamente que esto pueda replicarse si es que en efecto sucedió? Evitar justamente que se vaya a dar nuevamente en el estado de Zulia. ¿Cómo proteger la integridad de las personas que viven en ambos sectores de la frontera? Ok, como te dije anteriormente, soy concejal del municipio de Maracaibo, que es la capital del estado Zulia. Ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, movilizó 3.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas a custodiar estos 3 municipios y la frontera de Paraguachón. ¿Qué ha pasado? La medida ha violentado todos y cada uno de los principios fundamentales y los acuerdos internacionales que ha firmado o ha suscrito Venezuela. Por el simple hecho, esto es una medida política. Estamos claros que en Venezuela próximamente vamos a un proceso electoral. Él está basando sencillamente en unas medidas sin importar el costo político o por lo que le puede traer de consecuencia a tantos venezolanos que habitan en Colombia o los colombianos que habitan en Venezuela. Fíjense, nosotros tenemos toda una historia entre Colombia y Venezuela de vida. En la historia de nosotros somos naciones hermanas toda la vida, aún más en los comercios. Esto ha existido, toda esta comercialización y este mercadeo ha existido toda la vida. Pero ¿sabes qué es importante saber? Porque antes sí era bueno cuando el gobierno nacional, con el difunto presidente que estaba en ese momento, Chávez Frías, y ahora Maduro, sí eran buenos los colombianos cuando enviaban móviles a los municipios de Uribia, en Colombia, en Maicao, ahí sí, y en Riohacha, que es la capital, ahí sí habían móviles donde le daban las cédulas venezolanas para que ingresaran y votaran en ese momento. Hoy en día no son, ahora son paramilitares. Esto es una medida, y disculpa que a veces me altere, porque cuando vemos la violación tan grave de los derechos humanos, nosotros que siempre hemos sido defensores, incluso nos trasladamos hasta los diputados de la Asamblea Nacional, pero los diputados nacionales de la Alternabilidad Democrática, que se trasladaron a la Defensoría del Pueblo, aquí en el Zulia, y se interpuso un escrito donde se denunciaban cada uno y se informaban y se documentaban todos los casos de derechos humanos que estaban pasando, porque ya esto se veía venir, y el gobernador actual, alcahueta de lo que está pasando con el gobierno, Francisco Arias Cárdenas, comandante también, permitió esto. Señor Faría. No es justo lo que está pasando.
Dígame. Bien, señor Faría, precisamente el gobierno de Nicolás Maduro argumenta estas acciones o las fundamenta asegurando que pues, son medidas para contrarrestar o combatir más bien el contrabando en la frontera entre ambos países. Pero usted dice que son acciones que obedecen a tintes políticos, por así decirlo. ¿A qué se refiere puntualmente cuando habla del tema político? ¿Por qué el gobierno venezolano toma entonces estas acciones? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, porque es sencillo y que el mundo lo sepa. ¿Quién controla la seguridad y el resguardo nacional de las fronteras? Las Fuerzas Armadas. ¿Y quién es el comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas? Nicolás Maduro Moro. Eso está claro. Entonces, si él no pudo o se cree incompetente y prefiere cerrar, aislar a los venezolanos como si fuéramos una isla, como si fuéramos Cuba, no lo quieres aislar, es cerrar, si se cree incompetente, señores, está claro que es una medida populista y más bien política, porque tiene ya por encima la oposición el 28% de la intención del voto, en contra de él tiene más de un 98%, tiene la gestión en contra. El venezolano está en contra de la gestión del actual presidente, señores. Fíjense los problemas que ha causado esto. En Venezuela hay un hospital binacional, es decir, atiende a tanto colombianos como venezolanos. A ambos países lo tienen. ¿Qué vamos a pasar con los familiares enfermos que tienen ahí los colombianos? ¿Qué va a pasar con los enfermos que tienen ahí los venezolanos? Fíjense que todo es un ensayo y un error. Estamos gobernados por algo siempre que es una imprudencia. Señores, es importante que el mundo sepa que nosotros aquí en Venezuela estamos cada día más convencidos que este gobierno, en vista que se ha visto, en vista que sabe muy bien las encuestas, cómo la manejan ellos, el rechazo que tiene el pueblo venezolano a su gestión, estamos tomando medidas cada vez más drásticas que nos pueden llevar a lo que ellos quieren, es evitar el proceso electoral del 6 de diciembre. Donde ahí se tendrá la mayoría, la alternativa democrática de este país, bien, que si quiere un cambio, porque las colas, el desabastecimiento no es por culpa de un bachaqueo, señores. Las fronteras las controlan y las cubren el resguardo nacional, las Fuerzas Armadas venezolanas. La moneda la cubre el Estado. Bien, señor Faría, en torno a este tema y a esta crisis fronteriza tanto entre Colombia y Venezuela, la canciller justamente colombiana María Ángela Holguín aseguró tan solo el viernes pasado que el gobierno de Nicolás Maduro ha cancelado alrededor de más de 10 reuniones entre ambos gobiernos justamente para solucionar esta crisis migratoria que, como bien decíamos al principio, pues algunos ciudadanos colombianos denunciaron ser violentados sus derechos humanos en torno a este tema y pues ellos decidieron salir del territorio venezolano por temor a ser expulsados sin sus pertenencias porque denunciaron que pues las autoridades del país en materia de seguridad les estaban quitando, destrozando sus pertenencias. Fueron algunas de las denuncias que hicieron en este caso algunos ciudadanos colombianos. En torno a este tema, ¿usted cree que finalmente en algún momento ambos gobiernos puedan sentarse a dialogar y que de ahí salgan acciones o medidas importantes que puedan concretarse para evitar esta crisis? Sí. Te voy a decir la verdad, fíjense. Ellos tienen, el presidente toma la medida de cierre de la frontera de Paraguachón, tan solo en medio del conflicto de la frontera colombo-venezolana, que inicia el 19 de agosto, con la clausura del paso entre Táchira y Colombia. Entonces, fíjense cómo ha incrementado más bien la arremetida contra el pueblo colombiano. Nosotros no estamos de acuerdo con el contrabando de extracción, mucho menos podemos decir que vamos a promover cualquier actividad ilícita, pero siempre tenemos que fomentar en la defensa de los derechos humanos, el Tratado el Tratado de Roma, todo y cada uno de los puntos que allí se ha suscrito por el gobierno de Venezuela en tantos años, que hemos sido, esta es la peor crisis entre los dos países en la historia de la República que haya existido, y solo el simple hecho político. Pero que esté claro el mundo entero, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Las imágenes son dantescas cuando vemos niños cruzando ríos, cuando vemos ancianos enfermos llevándose sus cosas, lo que pueden tomar de las casas, las están destruyendo, las marcan como si fueran en la época de los nazis. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? El pueblo venezolano, el pueblo del Zulia rechaza contundentemente todas esas acciones imprudentes,
que sencillamente quieren ocultar y desviar el descontento y la información que hoy en día a día la gente en las colas solo lo que hacía era criticar y quejarse del gobierno actual que impera en Venezuela. Bien, señor Faría, por supuesto quedamos por acá muy pendientes de este tema. Gracias a usted por acompañarnos y por Bien. permitirnos abordar desde diferentes ópticas justamente esta información. Saludos nuevamente. Hasta luego. Gracias.